Dios les bendiga a todos mis hermanos. Para mí es un gozo estar en esta mañana entre ustedes o en esta tarde ya. Ciertamente voy a hacer un gran esfuerzo en esta mañana, aunque ustedes no lo crean, a traer la palabra del Señor. Quiero ser fiel al tiempo que debo estar predicando. Normalmente en mi iglesia yo predico 1 hora cada domingo. Y sé que es un tiempo demasiado largo, así que procuraré ser lo más estricto. Y sobre todas las cosas quiero que en primer lugar pedirles perdón por anticipado. Si yo puedo decir alguna palabra que pueda ofenderle a ustedes, soy cubano, sé que hay hermanos de distintas culturas y quiero pedirles perdón si yo exagero mucho mi voz. Los cubanos de por sí hablamos alto, hay algunos que como Milton que no, pero yo de hablar normalmente cuando creo que estoy hablando bajito, para los que están a mi alrededor estoy hablando demasiado alto. Así que procuraré, dejen ver en el Señor cómo puedo, pero les pido perdón si alguno puede sentirse ofendido. Una vez prediqué en Atlanta y Moisés, el hermano mayor de Milton, conociéndome, estuve en una iglesia de guatemaltecos, no sé si aquí hay alguien de Guatemala, y él me advirtió y me dijo, controla tu voz, porque a los guatemaltecos no se les puede hablar alto. Cuando se les habla alto, ellos sienten que se les está ofendiendo. Y entonces, por eso lo quiero advertir. Si me cedo, perdóname. Oramos. Mi Dios, una vez más, bendecidos en tu nombre al estar reunidos aquí como pueblo tuyo y adorándote. Y este es el momento en el cual tu iglesia está dispuesta a escuchar tu palabra. No es mi palabra, es la tuya. Y yo te ruego que tú me uses y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. En Jesús oramos. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 10. Este es un texto que a mí me impactó mucho. Lo había leído muchas veces en mi vida, pero en una visita que hice a una iglesia en Cincinnati, o en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, tuvo una connotación muy especial para mí. A partir de ese momento es que preparé, basado en este sermón, en este texto, este sermón que he titulado Creados para buenas obras. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Generalmente muchos, los seres humanos, la gran mayoría y aún los cristianos, viven sus vidas en un diario vivir, desarrollándola como que mi vivir es el levantarme, asearme, vestirme, ir a mi trabajo, regresar, bañarme, cenar, como ustedes acá en España puedan decir, sentarme tal vez a ver un poco de televisión, dormir y mañana la misma rutina de vida. Tal vez en algún momento me tomo un tiempo de vacaciones, me voy de viaje, disfruto, y esa es la mirada que nosotros tenemos de nuestros días. Y también está la mirada aquella, bueno, Dios me ama, soy un hijo de Dios, yo soy salvo, yo sirvo al Señor. Y hay toda una serie de detalles que nos impulsan. Pero quiero dejarte a través de la palabra el entender de que todos hemos sido creados con un propósito. Lo sabes, estoy seguro que has escuchado muchas veces a los pastores que te han predicado la palabra o lo has leído y te has dado cuenta de que Dios te tiene en este mundo con un propósito determinado. Yendo rápidamente al texto, la primera cosa que el texto nos está diciendo, porque somos hechura suya, somos hechura suya. Tengo que llegar al convencimiento total de que yo soy creación de Dios. Cuando yo fui a la escuela, a mí se me enseñó que yo soy descendiente del mono. No sé si a ustedes le enseñaron eso también, pero ciertamente veo en la escritura que la palabra de Dios me está diciendo que yo he sido creado por Dios. El ser humano, cuando nos vamos al libro de Génesis, podemos encontrar a Dios en esa obra tan gloriosa de la creación manifestándose, y tú y yo hoy llegamos a la vida porque Dios ha tenido esa creación. No lo voy a cantar por el tiempo, pero hay una cancioncita que cuando éramos jóvenes nosotros en Cuba cantábamos algo así que decía, alguien dijo que no hay Dios y que el hombre del mono se formó. Pero un día me bajé y
pero Dios me iluminó y a la Biblia me llevó y allí supe que del polvo se formó. En la rama de un árbol vivía yo, comiendo platanito y quimbombó. Pero un día me bajé, a la iglesia me llegué y allí supe que no era un chimpancé. No, a nosotros cuando jóvenes nos encantaba cantar esta cancioncita. El hombre, nosotros cuando vamos a la escritura podemos ver que el hombre es la culminación de esa obra gloriosa que es de la creación. Y sabemos por la escritura que dice la palabra que Dios formó al hombre de materiales ya existentes. Dice la escritura que Dios formó al hombre ¿de dónde? Lo formó del polvo lo formó. Pero hay una declaración en la escritura que manifiesta esa gran diferencia que tienes tú a un animal. Y la gran diferencia que nos muestra la palabra de nosotros a un animal es el hecho que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó a Adán, había un cuerpo que estaba tirado en la tierra. Un cuerpo allí inerte. Y ese cuerpo, para que tuviese vida, fue necesario que ocurriese algo. Y ese algo, dice la escritura, es que Dios le sopló aliento de vida. Cuando lees en la Biblia que Dios le sopló aliento de vida, probablemente en la mente de muchas personas puede estar aquello de lo que tú haces cuando tú soplas. ¿Qué haces cuando tú soplas? Cuando soplas, ¿qué botaste? Aire. Y probablemente en la mente de muchas personas está de que ese soplo de aliento de vida fue un aire, una animación biológica que Dios le dio al hombre y entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. Quiero decirte en esta mañana, Dios es un ser espiritual. Y como es un ser espiritual, ese soplo de aliento de vida fue darle al hombre una parte espiritual. Y el hombre entonces, tú y yo tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos una parte material, tenemos una parte inmaterial. Hemos recibido de parte de Dios la vida. Yo cuando veo la creación realmente me maravillo. Y siempre ilustro de esto. Yo tengo 60 años en este instante. Hace aproximadamente este tiempo mi papá depositó en la matriz de mi madre millones de espermatozoides. Uno solo de esos millones fue el que fecundó el óvulo que mi mamá tenía dispuesto para que llegase a la vida a alguien. Ese óvulo que fue fecundado por ese espermatozoide es esta persona que está aquí delante de ustedes hablándoles ahora. Si hubiese sido otro el espermatozoide, yo no fuera narizón probablemente, yo tuviera los ojos azules, fuera rubio, no sé, de otra manera, pero ciertamente veo todo esto y glorifico a Dios porque su obra de creación es extraordinaria. Ahora, la escritura me está diciendo entonces que somos hechura suya. Pero ahora el texto continúa hablando y el texto sigue diciendo, ¿creados en quién? Creados en Cristo Jesús. Nosotros creemos firmemente que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación. De manera que cuando Adán y Eva fueron creados, allí estuvo Cristo presente. ¿Sí o no? Yo lo creo. Cuando voy a Juan capítulo 1, me encuentro Juan capítulo 1 que está diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es una referencia al verbo. Y ese verbo está hablando de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando miro esto, estoy observando que en la creación física del ser humano estuvo presente Cristo. Y tú y yo hemos llegado a la vida. Tú y yo hemos llegado posterior a esa creación de Adán y posteriormente de Eva, realizada por Dios, realizada por Cristo. La persona de Cristo también estuvo en esa creación. Ahora, esa obra se enaltece en Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. La palabra declara que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Y la palabra declara que antes de nosotros estar en Cristo, estábamos en qué condición. Estábamos en condición de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y llegamos a la vida cuando la luz de Cristo penetra en nosotros. Hemos reconocido nuestro pecado, nos hemos entregado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces disfrutamos de la salvación. Y Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. El que vive ahora es Cristo en mí. Entonces, maravilloso saber de que la obra maestra de la creación en mi persona, en tu persona, se ha completado, porque somos el resultado de esa obra gloriosa de Dios creando. Cuando leo el Salmo 139 y veo allí la escritura diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Allí en lo oculto yo fui formado. Nada, absolutamente nada ha sido escondido de ti. Dios lo conoce. Y ahora yo como ser humano que vivo en esta tierra, he tenido la bendición y tengo la bendición y seguiré teniendo la bendición de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Tengo una nueva vida. Y el texto me está diciendo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero quiero decirte algo. Cuando nosotros creamos algo, lo creamos con un propósito, ¿sí o no? El que hizo este atril, no sé cómo lo dicen acá, púlpito, ¿cómo? El que hizo este atril lo hizo con un propósito. El que hizo esa silla donde tú estás sentado, lo hizo con un propósito. El que fabricó este micrófono, lo hizo con un propósito. Todo lo que se crea con un propósito. Aún lo que se crea para hacer el mal, el que lo crea, para él tiene un buen propósito. Todo lo que nosotros creamos, todo lo que se crea, tiene un propósito. Entonces, ¿para qué Dios nos ha colocado en esta tierra? Nos tiene ahora que somos sus hijos por la obra gloriosa de la salvación que en Cristo tenemos. Dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Hay alguien aquí presente que ha sido salvado por las obras? Nadie. Ninguno de nosotros hemos sido salvados por obras. Pero ¿hay alguien aquí presente que ha sido salvado para buenas obras? Todos hemos sido salvados para buenas obras. La palabra declara que tú y yo vivimos en medio de una generación mala y perversa. Y como vivimos en medio de una generación que es mala y es perversa, estamos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Entonces, hay algo tremendo. Hemos sido formados. Nuestro cuerpo ha sido formado por la obra de Dios en nuestra vida. Y hemos nacido de nuevo por esa obra de redención a través de Jesucristo. Entonces, nuestra vida cristiana no lo dicen nuestras palabras. Nuestra vida cristiana la expresan nuestras obras. Yo no sé si aquí se usará en España, pero en Cuba hay un refrán que se dice muchas veces. En las casas se le dicen a los hijos, no, tú eres, o la familia, candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Se dice eso aquí en España? ¿No? Bueno, es una manera de decir, tú eres una cosa aquí, pero allá afuera eres otra. Allá afuera eres muy bueno, pero aquí adentro eres horrible. Y sucede muchas veces que es a la inversa. Dentro de la iglesia somos muy buenos, somos muy santos, cantamos, levantamos nuestras manos. ¡Oh, qué piedad tan grande reflejamos! Pero cuando salimos de la reunión de la iglesia, vivimos otra cosa fuera, en casa. Vivimos otra cosa fuera, en el trabajo. Vivimos otra cosa fuera, en el lugar donde Dios nos ha colocado para que nosotros reflejemos nuestras obras. Y hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y quiero mencionarte rápidamente 5 cosas en este momento.
5 cosas para que veas la bendición que tienes en Cristo de vivir en las buenas obras, de vivir bajo la creación. La primera, cuando tú andas en buenas obras, cuando tú obras en buenas obras, tú glorificas a Dios. ¿Lo sabías? Cuando tú andas en buenas obras, tú glorificas a Dios. Si nos vamos a la palabra nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hermanos de la iglesia. Dice su texto. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. ¿Para qué? ¿Qué es lo que van a ver? Cuando tu luz, la luz de Cristo iluminada a través de ti, ¿qué es lo que deben ver? Dice, para que vean vuestras buenas obras, las cuales, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras obras, y ¿qué suceda? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que tú eres un hijo de Dios, tú has sido creado en Cristo Jesús, tú has sido formado físicamente, tú has nacido espiritualmente, y la bendición grande que tienes es que cuando tú le reflejes al mundo las buenas obras que en Cristo Jesús ocurren, sucederá que glorificarán a papá que está en el cielo. Si tú eres un hijo de Dios, eso debe ser un anhelo en tu corazón, en todo lugar donde tú estés. Siempre les ilustro esto con mis hijas. Bueno, estoy aquí en Camarma de Teruelas. Conocí a Camarma desde que, bueno, que Milton y Dama llegaron aquí, de oídas y de fotos. Pero no sé qué dimensión tenga este pueblo, esta ciudad, no sé cómo se considerará aquí. Pero tal vez una ciudad grande, Caibarien, donde yo vivía, o Ranchuelo, donde yo vivía en ellos, aquí sería una aldeíta comparado con un pueblo de aquí en España. Y sucede que hay un refrán que dice que pueblo chiquito, infierno grande. Eso sí lo conocen, ¿verdad? Ok, entonces significa que lo que tú estás reflejando a las personas, otros lo van a estar viendo. Y yo le decía a mis hijas, lo que ustedes hagan van a hablar bien de tu papá y de tu mamá. Si ustedes tienen una conducta de vida buena, todo este pueblo puede decir, no, esa muchacha, imagínate, son las hijas de Adrián y de Magalita. Pero así suena bonito. Así suena bonito. Pero si ellas hacían algo sucio, que deshonraban a mamá y a papá, ya entonces lo que iba a suceder en el pueblo era decir, oye, ¿te enteraste lo que hizo la hija? Ya no iban a decir la hija de Adrián y Magalita, ya iban a decir la hija del pastor de la iglesia bautista. Eso es lo que dirían. Entonces lo ilustro de esa manera. Yo le decía a mis hijas siempre desde pequeña, si ustedes actúan correctamente, ustedes van a honrar a papá y van a honrar a mamá. Yo soy un hijo de Dios, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios? Si tú alumbras con la luz de Cristo, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, lo que va a suceder, que tú vas a provocar en el que está a tu lado, es que el nombre de Dios sea glorificado. Y para eso nosotros hemos sido creados. Para eso nosotros estamos aquí en esta tierra. Perdónenme, déjenme bajar el volumen. Para eso nosotros hemos estado situados aquí en esta tierra. Para glorificar el nombre de Dios. La segunda cosa que puedo decirte es que si tú andas en buenas obras, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es que tú podrás mostrar la fe en Cristo. Tú realmente vas a poder decir que tú crees en un Dios poderoso. Tú realmente vas a poder mostrar tu fe. Y esta parte me lleva al Antiguo Testamento. Había una muchacha que la Biblia no menciona su nombre. Y la Biblia habla de esta muchacha solamente en el capítulo 5, no sé si es primero o segundo de Crónicas. Había un hombre que parecía de lepra, no recuerdo ahora con exactitud. ¿Recuerdan al leproso? Naamán, general sirio, ¿lo recuerdan? Bueno, en aquellos tiempos, cuando había una guerra, el que ganaba la guerra, el que conquistaba en la guerra, se llevaba consigo todo lo que había en ese lugar. Y entre tantas cosas que se llevaba también las mujeres, los niños, todo. Ahora hay una muchachita, casi
como aquí en España, en los países donde ustedes puedan hacer, pero en Cuba, si eso sucede a un cubano, o sobre todo a una cubana, en ese momento la frase que puede surgir es: ojalá te pudras de la letra, madre que tú estás. Yo no sé si ese sentir está aquí, pero como cubanos eso es una realidad. Esa es la expresión, el deseo de que el que me hace mal sufra un mal mayor. Pero esta muchacha, dice la Escritura, que cuando vio a ese hombre que le ha quitado de lo suyo, le dijo a la esposa: si mi siervo fuera donde está el profeta, Dios le sanaría. Esta muchacha mostró su fe en el Dios poderoso, en el Dios que podía sanar, en el Dios que ella creía, y le mostró su fe a una persona que, aunque la tratara muy bien, por la acción había sido quitada del lugar donde estaba. Entonces tienes la oportunidad de con tus obras mostrar tu fe. Y si nos vamos a Santiago, vemos que Santiago nos dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. ¿Qué otra bendición puedes tener? Eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno, pues la otra cosa es que agradas a Dios, agradas a Dios. Dice la Escritura: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que cuando tú vives haciendo las buenas obras para las cuales Dios te ha creado, tú estás agradando a Dios. No solo haces que el nombre de Dios sea glorificado por otros, sino que tú en tu persona, con tu actuar, tú estás agradando a Dios. Y siempre que hablo de esto, digo: hacer el bien es un sacrificio. ¿Qué me dicen? Tal vez muchos de ustedes pueden decirme: no es un sacrificio. Pero cuando yo voy al texto de la Biblia, el texto me está enseñando que hacer el bien sí es un sacrificio. Sí lo es. Hacer el bien es un sacrificio, porque hacer algo que a mí me cuesta es un sacrificio. Yo no lo conozco a ustedes. Yo no lo conozco a ustedes. Voy a tomarte él y repite, te conozco así. Es tu novia, te vas a casar pronto ahora. Tú sabes que Arnel quería que yo te llevara conmigo para allá para... A Milton le dio un infarto. Yo me voy el domingo 9. A Milton le va a dar un infarto el lunes 10. Y Andy se va con Marcos. Ellos se van a ir de viaje el domingo 9 con nosotros para Miami, porque a mí yo me los quiero llevar para Miami conmigo. ¿Cómo que me los quiero llevar? Ellos se van a ir para allá conmigo. La familia está allá y quieren estar unida. Entonces yo me los voy a llevar a ellos. Se va a quedar nada más que Damaris y Milton aquí, y Yarlín, que es la otra que llega y está pegada a la familia. Yarlín, no sé, la van a invitar a ir a Suiza. Y ella se va a ir a Suiza. Y Damaris va a estar sola. Va a estar sola el lunes 10 de noviembre, que a Milton le dio un infarto. ¿Eh? ¿Quién es Belki? Bueno, Belki, ¿a dónde la mandamos? Belki, ¿para dónde le mandamos? Vamos a mandarte a otro lugar. No estás aquí. Y de pronto entonces, bueno, no te puedo coger de ejemplo. Un matrimonio que existe aquí. A ver, un matrimonio, levanten la mano. Ustedes dos, ok, ahí están. De repente, el hermano tuvo un día muy cargado, tuvo un día muy fuerte, llegó a la casa, lo menos que quiere es hablar con la esposa, lo que quiere es bañarse, acostarse a dormir, no quiere ni cenar ni comer, no sé cómo ustedes lo digan acá, porque está súper cansado, pero ella le dice: oye, tú sabes que a Milton le dio un infarto. Y no hay quien se quede. Damaris está sola. Andy se fue para Miami. Belki se fue para no sé dónde. Y Andy se fue para Suiza. Está sola. Hace falta que te quedes con él en el hospital esta noche. Con lo muerto de cansado que estoy. Y que mañana me tengo que levantar y tengo otro día pesado. Irme a pasar toda una madrugada con él en el hospital. Eso aquí tal vez se acostumbra eso, acompañar al paciente en el hospital. ¿Es un sacrificio o no es un sacrificio? ¿Es un sacrificio o no es un sacrificio? Es un sacrificio. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis.
y de hacer el bien, de tales sacrificios, se agrada a Dios. De manera que entonces cuando vives en buenas obras, tú estás agradando a Dios. También cuando tú vives en buenas obras, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, evitas el pecado. ¿Y sabes por qué te digo que evitas el pecado? Porque la palabra de Dios nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? ¿Le es pecado? Entonces, para lo cual hemos sido creados, cuando nosotros vivimos en ello, evitamos el pecado. Y cuando nosotros también vivimos en buenas obras, vivimos en la voluntad de Dios. Vivimos en la voluntad de Dios. Primera de Corintios, de Pedro capítulo 2, versículo 15, nos dice que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y saben ustedes cuándo Pedro escribió esto y por qué lo escribió, verdad? Los primeros cristianos, eran en el circo romano, lo ponían a dormir allí para que los leones los devoraran y se los comieran. A los cristianos los ponían y tenían que negar a Cristo y tenían que decir que el César era Dios. Hay una historia de una mujer que es atada a un palo encima de una hoguera y delante de ella le ponen a su hijo con un tronco de madera al lado, con un verdugo y un hacha. Y de repente entonces le dicen a aquel hijo: niega que Cristo es Dios y di que el César es Dios. Si lo haces, te perdonamos la vida, bajamos a tu mamá de allí y no la quemamos viva. Pero si no lo haces, te vamos a dar 10 oportunidades. La primera, te cortamos un dedo. Una segunda, no lo haces, te cortamos el segundo. Una tercera, no lo haces, te cortamos el tercero. 10 veces, si no lo haces, te cortamos los 10 dedos. Y finalmente verás morir a tu mamá quemada viva delante de tus ojos. ¿Cree usted, hijo, si eso le sucediera? ¿Cree usted? ¿Qué haría? ¿Eres hijo y papá? ¿Ustedes? ¿Sí? No sé. ¿Qué haría usted si usted fuera el hijo? Annie, ¿qué tú harías si fuera tu mamá que estuviese allí atada? Pero aquella madre, atada a aquel poste para ser quemada viva, le dijo al hijo: hijo, si tú niegas a Jesucristo, mi vida careció de sentido. Y aquel niño, aquel muchacho, le cortaron sus 10 dedos y quemaron a su mamá viva. Eso lo experimentaron los primeros cristianos. Entonces, durante toda esta cosa tan malévola que sucedía, y como aquel emperador que le metió candela a la ciudad de Roma y después le echó la culpa a los cristianos, el deseo que existía era el de rebelarse contra el imperio. Pedro les escribe y les dice, y de hacer el bien. No, Pedro les escribe y les dice estas preciosas palabras: haciendo el bien, callen la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces el texto termina diciendo, ya estoy pasado, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe qué significa? Dios te tiene en esta tierra para que tú hagas las buenas obras. Para eso tú fuiste creado en Cristo Jesús, para a este mundo mostrarle con buenas obras la realidad de un Dios vivo, todopoderoso, un Dios que glorifica su nombre. Aleluya. Cada día Dios tiene para ti una buena obra que hacer. Amén. No te niegues a ella. Pídele a Dios: Señor, abre mis ojos, que yo pueda ver la buena obra que tú quieres que yo haga hoy. Yo hoy tengo planificado de hacer esto y esto y esto y esto. Pero además de este que es mi plan y que lo estoy poniendo en tus manos y que creo que estoy siendo guiado por ti para eso, si hay algo que tú tienes para que yo haga hoy, abre mis ojos. Amén. Y que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Él las ha preparado de antemano para que tú andes en ello. Ilustraciones tengo muchas, les cuento solo una.
está que va y coge inmediatamente una guagua, se monta en el metro. Es difícil. Iba a llover. Yo tenía que ir a casa del administrador de la iglesia para hablar con él algo y regresar a mi casa. Aproximadamente 2 kilómetros para allá y después 2 kilómetros para mi casa. Y yo me monté en mi bicicleta y iba rápido por la calle central del pueblo cuando de repente una mujer se me metió en el medio. En ese instante, Adrián, que iba tan apurado, lo que pensó fue, ¿y esta loca de dónde salió? Lo que sucedía es que esta mujer había acabado de recibir la noticia que su nietecito de 9 años tenía un tumor en el cerebro. Y aquella mujer vio venir al pastor de la iglesia bautista. Y en ese instante cuando yo pensé, ¿y esta loca de dónde salió? Inmediatamente, por la gracia de Dios, el Señor me dijo, tú todas las mañanas cuando te levantas y tú oras, tú no le dices, tú no me pides cuál es la buena obra que yo tengo que tú hagas en este día. Aquí está. Y miren, hermanos, no sé aquí en España, pero en Cuba tenemos la costumbre, usted llega a una casa en Cuba y usted no tiene que tocar a la puerta. Usted, las puertas en Cuba están abiertas y usted entra desde la sala hasta la cocina, sin pedir permiso, eso es típico. O si hay un altar,